Buenos días, feliz inicio de semana. Espero que se la hayan pasado bien. Todos aquí súper ocupados. Nos cayó una buena nieve, así es que anduvimos aquí limpiando. Dije, no, mi esposo es el que lo hace. Pero nos la pasamos muy suave este fin de semana. Fue un tiempo agradable, un tiempo en los cuales pues la pasamos como semana. Te doy la bienvenida en este inicio de semana. Gracias por estar presente. Te bendigo en este día y le doy honra y gloria al Señor de poder salir nuevamente, ¿no? Los afanes de la vida a veces nos atribulan, nos hacen cosas, pero gloria a Dios que ya estamos aquí, un poquitín tarde, pero aquí nos pusimos a hacer unos detallitos. Hoy descansa mi esposo y estamos preparándonos para hoy en la tarde. Vamos a tener nuestro programa, él y yo, una charla para ti. Los cambiamos de los martes a los lunes y va a ser cada 15 días porque pues él apenas empieza y vamos a tener un buen programa, ¿no? Vamos a hablar acerca de nuestro matrimonio, ¿no? Y vamos a hablar de no solamente esposa, sino mentor de sus hijos. Y es cuando los matrimonios, ¿no? Vienen con segundos o terceras nupcias y vienen los hijos y él nunca tuvo hijos. Bueno, ya van a escuchar hoy en la noche, a las 8 de la noche, tiempo montaña. Y pues les agradezco que estén aquí nuevamente con nosotros y vamos a iniciar nuestra programación. Primeramente doy honra y gloria a Dios por el hecho de mantenerme, ¿no? Con ese ánimo, con ese denuedo de seguir saliendo en esta plataforma virtual todos los días, que ha sido de gran bendición para mi vida, porque he entendido lo que dice su palabra, ¿no? De ir y hacer discípulos a las naciones, y por medio de esta plataforma, pues es la manera más sencilla. Estamos transmitiendo desde el estado de Utah. Mi nombre es Amparo Walsh, como ustedes ya saben, y les invito a suscribirse a mi página de YouTube como Amparo Walsh Tacita con Z, porque gente dice no te encuentro, es que es Tacita con Z, porque desde un principio sí le pusimos la Tacita al alfarero, un ministerio de restauración, y es lo que estamos haciendo. Estamos restaurando nuestras vidas porque la palabra dice que diariamente los afanes de la vida son nuevos, o sea, son diferentes afanes. Entonces tenemos que aprender a vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a entrar al Salmo 77:2, porque hoy tenemos un buen tema. Y seguimos con letras rojas. Y buenos días a ti, tú que te estás conectando. Gracias por tu apoyo, gracias por la fidelidad a Dios, ¿no? Porque estamos dando palabra de vida. Y dice así el 7:2, dice: los momentos más difíciles siempre busco a Dios con las manos levantadas y me paso la noche orando, aunque ni esto me consuela. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles y aún cuando nos pasamos orando, ¿no? Yo oro, le digo a mi esposo, yo no dejo de orar, es continuamente, dice que esté de continuo la oración en tus labios y una relación. Mira, cuando tú conoces a una persona que te provee vida, a una persona que te da sanidad, a una persona que, pues, hasta de constante hay una gratitud en tu corazón, ¿no? Yo de ver a mis hijos, el día de ayer nos tocó visitar al hijo menor y pues con los nietos, ¿no? Son 5 nietos y le doy honra, gloria a Dios, ¿no? El privilegio de verlos bien, de verlos con un matrimonio sano, ver a mis nietos sano, y siempre es una bendición, el saber que nuestros hijos están en las manos de Dios. Ya con eso es para que estar de continuo, con esa oración de gratitud, de agradecimiento, de amor. Y Sonia, buenos días, Dios te bendiga. Qué gusto me da tenerte aquí y gloria a Dios por tu sanidad. Le doy gracias a Dios por tu vida. Siempre ha sido de mucha bendición a nuestras vidas. Y en los momentos difíciles, dice, siempre busco a Dios. Siempre tenemos que buscar a Dios. Pero no solamente el salmista, ¿no? Es un himno de Asaf.
para que pudiera dirigirlo, ¿no? En una de sus batallas, en una de sus situaciones difíciles. Y por eso dice, en los momentos más difíciles, dice, siempre busco a Dios, siempre. Pero nosotros como hijos de Dios que vivimos bajo la dispensación de la gracia, sabemos que ya tenemos a Dios con nosotros y que lo único que tenemos que hacer es traer reconocimiento de saber que solo no estamos, que Dios está con nosotros. Y vamos a continuar con letras rojas y seguimos en el libro de Mateo capítulo 9. Ya mañana lo terminamos el capítulo 9. Y vamos a entrar en el del 18 al 30, no, vamos a ver del 18, de 18, iba a decir al 34, pero nada más lo vamos a leer hasta el 27, porque el día de mañana quiero cerrar con el capítulo, el capítulo 9 de Mateo. Vamos a ver. Sí, el 26, hasta el 26, perdón. A veces todavía estoy en la situación que estábamos arreglando mi esposo y yo hace ratito. Y vamos a dar inicio, versión, traducción en el lenguaje actual. Estoy leyendo todos los mensajitos y pues les bendigo a cada uno de ustedes. Les deseo un inicio de semana lleno de bendiciones, lleno de prosperidad, lleno de gozo, lleno de la palabra, ¿no? A cada uno de ustedes. Y dice, mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. Qué tremendo, ¿no? Que recuerden que estuvimos hablando del centurión, completamente diferente, pero son dos personajes. Jairo era el padre de esta niña. Él era un líder de la sinagoga. Él se estaba encargado de la administración pues de la sinagoga, no vaya la redundancia. Pero aquí podemos ver que la semana pasada estuvimos hablando de un centurión, de un líder, pues que no quería mucho a los judíos, pero aquí estamos hablando de un judío, podríamos decir, bueno, es un jefe de los judíos, de un judío que no creían 100% del Mesías. Todavía ellos siguen esperando al Mesías, pero reconocían que había un poder en ese Jesús del que tanto se hablaba, ¿no? Mas, sin embargo, después de todo esto, ellos mismos lo crucificaron, ¿no? Pero podemos ver cómo a veces nos cuesta trabajo, conocemos la verdad, tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero aún así a veces entra una duda en nosotros, ¿no? Pero vamos a seguir, dice, pero si tú pones su mano sobre ella, volverá a vivir. Jesús se levantó y se fue con él. Sus discípulos también lo acompañaron. Recuerden que donde quiera que Jesús se paraba, había una multitud, porque la gente lo seguía, dice la palabra. En el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con esto quedaré sana. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo, ya no te preocupes, tu confianza en Dios te hará sanar. Y desde ese momento la mujer quedó sana. Jesús siguió su camino hasta la casa del jefe judío. Cuando llegó, vio a la mucha gente llorando a gritos. Jesús les dijo, salgan de aquí. La niña no está muerta, sino está dormida. La gente se rió de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Pero una vez que sacaron a todos, Jesús entró, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y todos en esa región supieron lo que había pasado. Ahora vamos a tocar algunos temas en lo que Jesús nos quiso decir con esas letras rojas, ¿no? Primeramente, que Jesús no hacía excepción de personas, ¿no? Acuérdense que él tanto a los convertidos y a los no convertidos, a los creyentes y a los no creyentes, como dice la palabra de Dios,
el sol sale sobre justos e injustos. Lo que el mensaje que Dios nos quiere decir aquí es que aún los judíos que no creían que Él era el Mesías, Jesús no los hacía a un lado. O sea, nos muestra a nosotros que nosotros tenemos que dar palabra de vida, tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos mandó, aun cuando la gente sea inconversa. Tenemos la mala costumbre, podríamos decir costumbre o la mala educación, ¿no? De hacer a un lado a la gente inconversa. Y la palabra de Dios nos muestra cómo Jesús no solamente escuchó la necesidad de Jairo, sino que al contrario, Él caminó hacia su casa para poder hacer el milagro. O sea, como dándonos a entender a nosotros que no importa si la gente cree o no cree, nosotros podemos activar lo que existe en nuestro corazón. Tenemos que entender que Dios no hace la excepción de personas, pero en ese mismo caminar, cuando Jesús había una mujer, y no lo sabemos, podríamos decir de memoria ese pasaje, ¿no? Porque se ha ministrado de muchas maneras. Había una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años, ¿no? Imagínate, si nosotros como mujeres, cuando tenemos ese tipo de sangrado, duramos 3 días, 4 días y estamos desesperadas. Esta mujer duró 4,380 días con un flujo de sangre. Era una mujer impura, porque en aquel tiempo de la ley, cuando una mujer estaba en su menstruación, era impura, no la podían tocar, ¿no? Y si vamos a todo lo que es médico y todas esas cosas, pues entender que era para ovular y para tener hijos. Y bueno, son muchos los detallitos que podríamos tener. Pero lo importante aquí es que era una mujer que se atrevió, fíjate, se atrevió aún con esas situaciones difíciles, que se consideraba impura, que no tenía una vida normal, porque yo me la imagino a ella, ¿no? Muchas veces nosotros cuando vemos a una persona que está en el negocio de la prostitución, pues la consideramos una mujer pecadora, ¿no? Por lo que dice la palabra de Dios. No nos lo queremos acercar. Vemos a una persona podríamos decir adúltera, y lo primero que hacemos es la crítica y el juicio. Vemos a una persona alcohólica o drogadicta y lo menos que queremos hacer es acercarnos, porque están las primeras palabras que salen de nuestro corazón: están endemoniados, están poseídos, tienen un problema, no quieren nada con Dios, ya déjalos así, ya no te metas, no tires tus perlas a los cerdos. O sea, no entendemos que cuando la presencia de Dios está sobre nuestras vidas y nosotros caminamos con esa verdad los va a hacer a ellos libres, ¿no? Claro que no siempre va a suceder el milagro, pero nosotros no somos los que decidimos. El que decide es Dios por medio de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos los que somos dadores de vida, nosotros somos los que traemos la unción, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces en nosotros existe, podríamos decirle, la fuente de vida, pero cuando nosotros nos detenemos a poner un pretexto, entonces esa fuente no puede fluir. Por eso es que hay tanta gente que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, pero no han aprendido a vivir por fe. Qué tremendo. O sea, cuando yo estaba escribiendo esto y estaba tomando notas, el Espíritu siempre te ministra por medio de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne las intenciones del corazón. O sea, ¿por qué dice discierne las intenciones? ¿Sabe con qué intención estás abriendo ese río de agua viva? ¿Con qué intención? Lo estás haciendo con la intención de recibir algo a cambio. Puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser económico. ¿Con qué intención estás tú limitando el poder y la autoridad que tiene el Espíritu Santo sobre ti?
O sea, si nos ponemos a pensar, ¿no? Y esta mujer, que era una mujer que no tenía vida, porque no tenía vida, imagínate, 4,380 días con un flujo de sangre, o sea, 12 años, que había gastado, en otra versión dice, había gastado todo lo que tenía, o sea, el dinero con médicos y todo, para poder, y nadie podía ayudarla. Pero de repente ella oyó, y ¿sabes qué es lo que yo me fijo en todo esto? Es que Jairo, siendo un administrador de la sinagoga y ellos siendo judíos, muchas veces nosotros esperamos que una persona que tenga título reaccione para nosotros reaccionar. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Porque primero menciona a Jairo, ¿no? Como que su hija estaba muerta. Y luego ella dijo, ¿no? Si tan solo yo pudiera tocar su manto, voy a ser sana. Entonces ella escuchó, ella estaba ahí cuando Jairo se le acercó para poderle decir, o a lo mejor no escuchó y eso es lo que yo quiero pensar, ¿no? Pero sí vio que Jairo se le acercó, él siendo un judío, un administrador, un hombre importante, y se hablaba de Jesús que era un falso profeta, ¿no? Y más tarde, el día de mañana lo vamos a ver, que era un falso profeta, que él tenía el poder de sacar demonios porque él era un demonio, o sea, muchas cosas que se hablaban de Jesús. Entonces esa mujer, pues yo me imagino que esa mujer era una mujer próspera porque duró 12 años yendo con médicos y gastando y gastando y gastando para poder ser libre de esta situación. Mas sin embargo, se presenta primeramente Jairo, entonces la gente reconoce, wow, es Jairo, es el administrador de la sinagoga, él es un hombre muy importante y se le está acercando Jesús y le está diciendo, y no solamente se le acerca, sino que le dice, solamente tú, dice, si pones tu mano sobre ella, ella volverá a vivir. Era tanta la desesperación de Jairo, pero en Jairo se abrió el corazón y pudo penetrar lo más profundo que es la fe, porque la fe es la certeza de lo que tú esperas. Aunque no lo tengas, tú esperas y existe aunque sea esa gotita de fe, aunque sea eso mínimo, existe en ti. Entonces de repente él ve a su hija con un dolor tan profundo, ¿no? De la pérdida de un hijo. Ay, Señor. Y de repente él dice, pues Jesús. Ese que dicen que hace milagros, ese que dice. Entonces yo me imagino que la mujer del flujo de sangre se dio cuenta de que un hombre tan importante, y a veces nosotros nos valemos de esas circunstancias en vez de buscar a Jesús por lo que Él es, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y a veces esperamos que otra gente reciba primero a Jesús o camine con Jesús para nosotros dar el siguiente paso, y no es así. Recuerden que la fe es la que mueve montañas. Y dice la palabra que esa mujer se le acercó. En otra versión, esta versión es traducción en lenguaje actual, que ella se acercó, dice, y Jesús se levantó y se fue con él, y sus discípulos también le siguieron. O sea, era una multitud la que le seguía. Eso lo dice en la traducción Reina Valera. Dice, y en el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Dice, yo me imagino que ella ha de haber ido bien tapada, de haber ido cubierta, porque era una mujer impura. Me imagino que ha de haber caminado así para que nadie la reconociera, porque inmediatamente la iban a rechazar, ¿no? Dice, dice una mujer que estaba enferma y pedía mucha sangre, dice, al pasarlo, dice, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso voy a quedar sana. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos pasando por una circunstancia difícil, por un problema físico, un problema emocional, un problema económico, sabemos a dónde recurrir a la fuente de vida, pero estamos esperando que alguien más lo haga porque tenemos temor al ser juzgados, al ser criticados, ¿no? Pero esta mujer, yo me imagino que dijo, no, pues si Jairo lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Y dijo, si tan solo tocara su manto, ¿no? Por eso yo pienso que corrió la voz cuando dijo él, solamente tú ven y pon tu manto sobre ella y va a volver a vivir. O sea, si nos ponemos a pensar todas esas cosas, nosotros nomás leemos la Biblia así, ¡bzum!
pero también tenemos que pensar, ¿no? Cómo estaba la situación, qué es lo que se estaba moviendo en ese momento, qué tipo de espíritu, qué tipo de atmósfera se estaba moviendo ahí, porque dice la palabra que ella dijo, si tan solo tocara su manto, ¿no? Si tan solo yo pudiera tocar ese manto, yo sé que voy a ser sana. Y dice que de repente ella lo tocó, versión Reina Valera, y dice que virtud salió de Jesús. Dice, Jesús sintió, porque yo me imagino que en toda la multitud, pues todos lo tocaban, ¿no? Pero él iba a un lugar donde todo el mundo estaba empujando. Yo me imagino a los discípulos, no, quítense, y las demás gente, quítense, porque va a la casa de Jairo. Queremos ver si verdaderamente va a ser el milagro del cual Jairo está esperando, ¿no? Yo me imagino la multitud desesperada, no, quítense, no, muévanse, no lo toquen, ábranle paso, ¿no? Porque va a la casa de Jairo. Ustedes no saben qué tan personaje tan importante ha pedido la ayuda de Jesús, ¿no? Y a veces nosotros nos basamos a esas cosas, no poniéndonos a pensar en el corazón de Jairo, ¿no? Que él era tanta de su desesperación, aún siendo él administrador de la sinagoga, no podía ver los milagros que Jesús hacía. Qué tremendo, ¿no? Cuando nos ponemos a discernir, cómo el Espíritu Santo nos lleva a discernir esas situaciones, ¿no? De que nadie podía sanar más que ese Jesús que él había oído, porque ya se hablaba de él, ya se hablaba, ya había oído situaciones como el centurión, otras cosas, haber sacado demonios, haber hecho tantas cosas que ni siquiera están escritas en la Biblia, ¿no? Entonces dijo, él es mi último recurso, ¿no? Pues él, jefe de la sinagoga, donde estaban los sacerdotes, donde estaban esos líderes religiosos, donde se hablaba de la palabra de Dios, pero nadie podía hacer nada porque su hija ya había fallecido. Pero se acordó de ese Jesús de Nazaret, de ese Mesías, de ese hombre que dice la gente que hace milagro, ¿no? Entonces fue y lo dijo con una confirmación, con una denuedo, con esa fe que de repente Dios abrió su corazón, porque le dice, mi hija acaba de morir. O sea, lo más hermoso, lo más sagrado que tenemos los padres, que son los hijos, ¿no? Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes, le dijo, si tú vienes y pones tu mano sobre ella, ella volverá a vivir. O sea, él ya lo había profetizado, él ya lo había dicho, y muchas veces no nos damos en cuenta. O sea, fíjate, un hombre inconverso, un hombre que sí creía en el Mesías, sí estaban esperando la llegada del Mesías. El Mesías se presenta de repente y no lo recibe, ¿no? Todavía están esperando, pero había algo, se había motivado, se había alumbrado su vida en creer que Jesús era el único que la podía levantar. Qué tremendo, o sea, como, pero de repente hay otra persona que tiene 12 años enferma y que dice, no, pues yo también voy a aprovechar, o sea, como diciendo, vámonos acercando, vamos a creer, vamos a hablar de ese Jesús, vamos a ver qué es lo que hace ese nazareno, ¿no? Y de repente va y lo toca, y él dice, alguien me tocó. Y los discípulos en la otra versión dice, Señor, pues, ¿cómo preguntas quién te tocó si hay una multitud? O sea, todos querían saber si Jesús iba a resucitar a la hija de Jairo. Qué tan poderoso era ese Jesús, porque yo me imagino que Jairo, como era un hombre económicamente bien, o sea, ha de haber llevado los mejores médicos, ha de haber hecho todo lo posible para que su hija pudiera vivir, pero ya no había nada que hacer, la niña ya había muerto. Entonces todos quisieron seguirlo, ¿no? Y era una multitud la que lo seguía, ¿no? Y qué tremendo, yo me pongo a pensar, yo me transporto a esos tiempos y le digo, Señor, déjame saber. Enséñame, escudriña mi corazón con el anhelo, ¿no? De poder transmitir a ustedes
esa palabra que Jesús con tanta devoción, con tanto amor, con fe, nos quiere demostrar que nosotros podemos hacer lo mismo, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿no? Entonces dice que Él se paró, dijo, alguien me ha tocado, y los discípulos inmediatamente, ¿no? Los discípulos, porque, y a veces nosotros somos como los discípulos, pues, ¿cómo puedes decir que alguien te tocó? ¿Qué no estás viendo que la multitud te sirve? Es multitudes. Y tú todavía preguntas si alguien te tocó. Y Él hace una pausa y dice, no, es que virtud salió de mí cuando esa persona me tocó. Y yo me pongo a pensar y digo, wow, Señor, ¿cómo sería el toque? ¿Cómo sería la fe de esa mujer? Porque a veces nosotros estamos faltos de fe. Hijo, ¿no? Tremendo, ¿no? Y yo imagino que esa mujer lo ha de haber tocado, de decir, es mi último recurso. De aquí ya no, ya de aquí ya no se puede hacer nada. Es mi último recurso. Entonces, esa fe era la misma fe que Jairo tenía en ese momento, ¿no? Haz de cuenta que hubo como un avivamiento, podríamos decir. Nosotros a veces oramos y ayunamos y pedimos un avivamiento, no sabiendo que el avivamiento ya existe en nosotros. Es cuestión de que nosotros solamente lo soltemos, nada más. Entonces ahí podríamos decir que hubo un avivamiento, ¿no? Jairo y la mujer con el flujo de sangre, y mañana vamos a terminar con lo demás, porque dice que después de que salió de la casa de Jairo, él hizo otros milagros. O sea, había en ese momento, podríamos decir en ese día, un avivamiento, había algo que movió, y en nosotros tiene que existir eso. Por eso dice la palabra, ¿no? Nuevas son sus misericordias cada mañana, pero nosotros a veces cometemos el error de seguir viviendo en el ayer y no reconocer que hoy en este día Dios nos ha dado sus misericordias y son nuevas, no las de ayer. Las de ayer ya pasaron, no hay nada que podamos hacer. Existen misericordias nuevas, existe todo, es un nuevo amanecer, ¿no? En esta mañana que estaba orando, estaba mi esposo sentado y estoy leyendo un libro, y ahorita les voy a leer casi al terminar algo que dice ahí que se los quiero compartir a ustedes. Yo estaba leyendo el libro en voz alta, pero es en español. Mi esposo poco español habla, ¿no? Y me dijo, tradúceme. Le dije, ¿sabes qué? No tengo tiempo de traducirte ahorita, pero te voy a mandar pedir el libro en inglés para que tú lo leas. Otra cosa, le dije, ya tenemos 19 años de casado, yo creo que ya es tiempo que tú hables español, ¿no? Así. Luego el ataque, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que esperar, y yo me desespero a veces porque le digo, ya es tiempo de que tú puedas fluir en el español, pero pues esa es otra historia, ¿no? A lo mejor él necesita tener el flujo de sangre para poder tocar a Jesús y que le fluya el español, ¿no? Entonces dice, Jesús se dio vuelta y vio a la mujer y le dijo, ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado. Y en otra versión dice, mujer, tu fe, o sea, tu fe, tu confianza, tu esperanza, tu anhelo, tu deseo de vivir, tu deseo de testificar que has tocado al Mesías, que Él te ha tocado a ti, que Él te ha dado algo, tu deseo de ensanchar ese territorio. Y como siempre lo digo, yo porque hablo mucho de ensanchar el territorio, porque a veces nos minimizamos a algo cuadrangular y vivimos en ese cuadrito y no queremos salir. Y el mundo es tan grande, que tenemos la oportunidad. Bueno, no tengo la economía, pero Dios provee, Dios hace que nosotros podamos ensanchar nuestro territorio. No limitemos lo que Dios nos quiere decir aquí. No limitemos a Dios. ¿Por qué lo limitamos? O sea, no es que mi vida es así, yo nomás gano tanta cantidad y para mí es imposible hacer esto. Y eso pensaba yo cuando mis hijos estaban chiquitos, porque era tanto que el gasto de aquí, que la escuela, que los muebles, y ahora que nomás estamos mi esposo y yo, vemos cómo Dios tiene los tiempos perfectos. O sea, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios, ¿no? Entonces vamos a continuar con eso. Y le dijo, no te preocupes,
tu confianza, en otra versión dice tu fe, ¿no? Te ha sanado y desde ese momento dice la mujer quedó sana. Imagínate, 4,380 días con un flujo de sangre y nosotros con 3, 4 días nos estábamos muriendo. Imagínate esa mujer, ¿no? Es tremendo, no voy a llegar en los demás, ¿no? Y esa mujer lidiaba, ¿no? Pero su corazón fue abierto. Ella escuchó y abrió su corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado de Dios con el corazón cerrado? Por eso Job dijo, de oídos te había oído. Dice, mas ahora mis ojos te pueden ver, dice, porque yo hablaba, dice, cosas demasiado maravillosas que no entendía y tú le tienes que abrir el corazón a Dios. Escuchamos, todos saben, todos, los convertidos y los inconversos y los convertidos son personas que saben que existe un Dios. Todas las denominaciones, todos los budistas, todos saben que existe un Dios, ¿verdad? Pero abrirle el corazón a Dios es la diferencia. Porque yo puedo hablar de ese Dios maravilloso de una manera que te puede impactar, ¿no? Puedo tener mucha letra, no impactarte, pero en realidad tengo una intimidad con Él. En realidad sé quién es ese Jesús que vino a morir en la cruz por mis pecados, porque yo era una pecadora. ¿Me entienden? Y no tanto por lo que hacía, sino por lo que dice la palabra en el libro de San Juan. Cuando yo pude entender eso, le dije, wow, Señor, siempre me consideré una pecadora de lo peor por lo malo que yo hacía, pero no me daba cuenta que aunque no hiciera lo malo, seguía siendo pecadora, porque la palabra de Dios dice que nos va a justicia, ¿no? Nos va a hacer justicia por cuanto ustedes pecaron porque no creen en mí. Y no creer en Jesús es un pecado. Qué tremendo, ¿no? Y vamos a seguir lo que dice. Jesús siguió su camino hasta la casa del jefe judío. ¿Por qué especifica, no? Porque el Señor quiere que entendamos que Él no hace excepción de personas. Pero nosotros sí, como creyentes, no le invites, no, es un inconveniente, no, y luego es. Pero acuérdate que lo que hay en ti, ¿verdad? Puede penetrar en aquella persona. Y dice, Jesús siguió su camino hasta la casa del jefe judío. Cuando llegó, vio a los músicos preparados para el entierro, ya mucha gente llorando a gritos. Y en el libro de Jeremías, ay, esto me impactó a mí, ¿no? En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios, mira lo que dice aquí. Es que la gente, estamos tremendos, o sea, vamos a ver Jeremías, capítulo 9. Ay, qué tremendo, o sea, cuando yo pude entender esto, wow. 17 y 18, Jeremías 9, dice, préstame atención, dice, llamen a las mujeres que se contratan para llorar por los muertos. Traigan las más expertas y que empiecen a llorar por ustedes, ¿verdad? Sus ojos se llenarán de lágrimas y el llanto correrá por sus mejillas. En aquellos tiempos se usaba que contrataban a la gente para que contrataban a músicos y contrataban a gente para que fueran a llorar y que vieran el dolor. O sea, wow, una pérdida increíble, ¿no? Pero ay, no, qué tremendo. Pero Jesús vio y muchas veces nosotros como hijos de Dios hacemos, cuando sucede algo malo, los primeros que estamos ahí somos los comunicativos, ¿no? ¿Cómo fue, por qué fue y dónde fue? ¿Verdad? Entonces Jesús dijo, ya déjense eso. Eso era en el tiempo de la ley. Ahora vivimos bajo el tiempo, o sea, Él les estaba enseñando. Cuando Jesús vino a enseñarnos la dispensación de la gracia. La gracia se manifestó cuando Él subió al cielo y descendió el Espíritu Santo, pero Él nos estaba enseñando, a eso vino, por eso son las letras rojas, a enseñarnos que sí se puede vivir bajo la dispensación de la gracia y bajo la ayuda del Espíritu Santo. Qué tremendo, o sea, hay veces que no podemos entender.
Y luego mira lo que dice, Jesús les dijo, salgan de aquí, o sea, el barullo, el tanto comentario, tanta cosa negativa, tanta, podríamos decir, como dicen en el mundo, tanta mala vibra, ¿no? O sea, la tristeza trae tristeza, la alegría trae alegría, el dolor trae dolor, ¿verdad? Entonces querían hacerlo así como, pero Jesús dijo, sáquenme toda esta gente de aquí, por favor. ¿No dice la palabra de Dios claramente que en el momento que nosotros dejamos de respirar, entramos a la presencia de Dios? Y dice, y hay fiesta en el cielo. Digo, claro, el dolor. Yo, por ejemplo, mi papá ya va a cumplir en 6 días, 2 meses que partió con la presencia del Señor. Y no hay un día que yo no llore, te lo digo sinceramente. Ayer le traje sus flores que le pongo ahí en la sala, y es la separación, es el proceso que tengo que pasar, ¿me entiendes? Pero no en la manera que la gente era contratada para que vieran, wow, cómo lo quería, qué persona tan importante. Y a veces nosotros nos enfocamos más en la muerte que en la vida eterna. Fíjate qué tremendo. Ya la muerte no tiene, es una de las cosas que ya no tiene, nada podemos hacer cuando una persona parte, pero sí podemos hacer algo cuando la persona está en vida, ¿verdad? Podemos hacer un cambio, podemos hacer hay esperanza, pues, hay esperanza en esa persona, podemos hacer algo al respecto. Ya muerta, ¿ya qué? ¿Verdad? Entonces dice la palabra, salgan de aquí. La niña no está muerta, sino está dormida. La gente se rió de Jesús. Pero una vez que sacaron a todos, Jesús entró, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y todos en esa región supieron lo que había pasado. Primeramente, Dios sacó a los actores, ¿no? Para que ya dejaran de llorar. Por eso dice la palabra que Dios llamó a Pedro, le dijo, Pedro, tú eres la roca donde yo voy a edificar mi iglesia. Pon tu nombre ahí, Amparo, Rosa, Carla, Nora, Flor, pon tu nombre ahí, ¿no? Señor Francisco, pongan su nombre. Ustedes son la roca donde yo edifico mi casa. Y ese era Pedro. Nosotros somos la iglesia, somos el templo. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 5, 15. Dice que la gente sacaba a sus enfermos a las calles para que la sombra de Pedro los tocara y pudieran ser libres. Fíjate el poder y la autoridad que tenemos cuando nosotros dejamos que nuestro corazón fluya, que nuestro corazón, por eso no vemos milagros. Las iglesias están llenas de emoción. Bueno, no las iglesias, los templos, los edificios están llenos de cosas emocionales, pero no vemos el milagro. Es raro que veamos un milagro, raro, así de 1 en 1000, porque no hemos dejado que Dios fluya en nuestras vidas. Y hay pura emoción, gritos, bailes, gritos, actuaciones. ¿Y qué sucede? No sucede, pero en ese tiempo, fíjate bien lo que te voy a decir, con esto voy a cerrar. En ese tiempo no tenían al Espíritu Santo. No lo tenían, no lo conocían, mas sin embargo creían. Había una fe increíble. No se dejaban llevar en ese momento por las emociones, sabían que algo iba a suceder. Y nosotros que tenemos al Espíritu Santo, que conocemos la verdad, que sabemos cómo se mueve el Espíritu, estamos peor que los de los tiempos de la dispensación de la gracia. Qué tremendo. Yo me pongo a pensar y le pido perdón a Dios. Le digo, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a veces somos tan incrédulos, ¿no? Y voy a leerles lo que yo leí en esta mañana en este libro. Y dice, yo te bendigo para que seas guiada por el Espíritu a responder a los problemas con fe. Para no responder como un esclavo con un espíritu de víctima, o con una mentalidad de víctima que rechaza, tratando de echarle la culpa a otros o racionalizando.
Fíjate, qué tremendo lo que Dios nos dice. Es un libro tremendo, ¿no? Dice, yo te bendigo, dice, para que te guíe el Espíritu, para que puedas responder a los problemas con una fe, dice. Para no responder como un esclavo, o sea, deja fuera ese espíritu de víctima o deja de estar tratando de echarle la culpa a los demás. No es que, y es que es como si yo, ¿no? Tengo 19 años de casada, yo salía a ministrar y mi esposo nada, ¿me entiendes? Y yo podría decir, no, pues es que no puedo salir porque mi esposo, él es inconverso y aún siendo convertido porque había aceptado a Cristo, pero su fe no había sido desarrollada, ¿no? Y yo podría haber dicho como muchas de ustedes, no, ay, no, es que mi esposo no me deja, es que me viene. Mira, Dios no te cierra puertas, las puertas te las cierra. Y no sé ni para quién lo estoy leyendo, ¿verdad? Y lo dice, yo te bendigo para que veas la presencia de Dios en estas cosas que el mundo llama problemas y dolor. Pues en esta mañana yo te bendigo, Señor, que tu Espíritu Santo haya removido, haya quitado esas piedras de tropiezo en nuestro caminar, Señor, para seguir haciendo tu voluntad. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te espero hoy en la noche, tiempo montaña, que son las 8 de la noche en mi tiempo. El tiempo de Pacífico son las 7 de la noche, no sé en qué región tú vivas. Métete al internet o a tu teléfono y ahí ve la región en la que vivas. Yo estoy 8 de la noche, tiempo montaña, estaremos mi esposo y yo ministrando. Te amo en mi amor, en el amor de Cristo, y te recuerdo que te suscribas a nuestra página de YouTube como Amparo Walsh Tacita con Z y le pongas un suscribe y un like, ¿no? Y pues gracias por estar aquí y pues nos vemos hoy en la noche, y si no puedes, pues mañana de todo modo lo voy a poner en el YouTube, y estará listo como para ya como en la noche, lo voy a hacer pues ya tarde, y para el día de mañana ya va a estar disponible la plática que vamos a tener mi esposo y yo. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso inicio de